Hola, mi nombre es María Fernanda Cervantes Valencia, del grupo 1002, y este es mi video examen de la materia de bioquímica. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que contiene propiedades de un elemento químico. Está compuesto de dos regiones. La primera es el pequeño núcleo atómico, que se encuentra en el centro del átomo y contiene partículas cargadas positivamente, llamadas protones, y partículas neutras que no tienen carga, llamadas neutrones. La segunda es mucho más grande. Es una nube de electrones, que son partículas de carga negativa que orbitan alrededor del núcleo. La atracción entre los protones de carga positiva y los electrones de carga negativa es lo que mantienen unido al átomo. La mayoría de los átomos tienen estos tres tipos de partículas subatómicas: protones, electrones y neutrones. El hidrógeno es una excepción porque generalmente tiene un protón y un electrón, pero carece de neutrones. El número de protones en el núcleo define de qué elemento es el átomo, mientras que el número de electrones que rodea el núcleo determina en qué tipo de reacciones puede participar. Si a un átomo le cambiamos el número de protones, cambia el elemento y todas sus propiedades. Sin embargo, al cambiar el número de neutrones, se obtienen isótopos del elemento. Cambia su masa y algunas propiedades y se hace inestable. Y al cambiar el número de electrones, se obtienen iones, que cambian su carga. El catión es positivo, el anión negativo, y el neutro no tiene carga. Los isótopos son cambios en el número de neutrones. Dalton, año 1776. Usa los principios de Dalton. La materia está hecha de átomos indivisibles, no se crea ni se destruye. Los átomos de un elemento tienen propiedades iguales. Los átomos se combinan para formar compuestos en una misma proporción y son esferas pequeñas. Thomson, año 1897. Los átomos son divisibles. Presenta el budín de pasas, el átomo como una esfera con carga positiva y unas cargas negativas. Así descubre el electrón. Rutherford, año 1911. Presenta el modelo planetario. El átomo tiene espacios, en el centro protones y en la periferia electrones. Niels Bohr, año 1913. Explica el comportamiento de los electrones en órbitas, niveles de energía y la configuración electrónica. Si los electrones absorben energía, cambian de orbital. Si emiten energía, bajan de órbita. Se lee de abajo a arriba y de izquierda a derecha en diagonal. Röschinger, física cuántica, principio de incertidumbre. No es posible saber la velocidad y posición de un electrón al mismo tiempo. No es un sistema solar, son zonas de probabilidad. Chadwick, año 1932, descubre el neutrón, que es la masa sin carga en el núcleo. La antimateria nos dice que el protón tiene carga negativa y el electrón carga positiva, no como normalmente es. La materia oscura es eléctricamente neutra, no interactúa con la materia ni es antimateria. Está compuesta por partículas que no absorben, reflejan o emiten luz, por lo tanto no puede ser detectada por observación de la radiación electromagnética. Bosón de Higgs explica el origen de la masa. Existen ondas en todo el universo que al tener interacción con partículas se manifiesta la masa por la posición entre estas. Un ion es un átomo con carga eléctrica y puede ser positivo o negativo. Los cationes son elementos con carga positiva, es decir, que perdieron electrones. Si un elemento gana o pierde electrones, cambia su carga eléctrica y se convierte en un ion. Los iones se encuentran por el signo que tiene en la parte superior derecha. Los aniones son elementos con carga negativa, es decir, que ganaron electrones. Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en su masa atómica. El hidrógeno tiene un protón y un electrón, es el elemento más ligero, presenta isótopos que son cambios en el número de neutrones. Estos isótopos serían cuando el hidrógeno tiene un protón, ningún neutrón y un electrón, se llama protio. Si tiene un protón, un neutrón y un electrón, se llama deuterio.
y si tiene un protón, dos neutrones y un electrón, se llama tritio. También presenta iones. Si tiene un protón, no tiene neutrones ni electrones, tiene carga positiva, se llama hidrón y es un catión. Si tiene un protón, ningún neutrón, un electrón, la carga es neutra, es el hidrógeno y es neutro. Si tiene un protón, ningún neutrón y dos electrones, es de carga negativa, se llama hidruro y es un anión. Como ya se mencionó, al cambiar el número de protones cambia el elemento y todas sus propiedades. Al cambiar el número de neutrones se obtienen isótopos del elemento, cambia su masa y algunas de sus propiedades, al igual que se hace inestable. Al cambiar el número de electrones se obtienen iones, que es decir, cambia su carga. El catión tiene carga positiva, el anión es negativo. Tabla periódica. Es una disposición de elementos químicos en forma ordenada por su número atómico, o sea, su número de protones. Esto hace un orden para las propiedades químicas de los elementos. Este ordenamiento muestra una tendencia en el comportamiento similar de los elementos en la misma columna, así se le llama familia. Las filas se llaman periodos, las columnas grupos. Algunas familias tienen nombres como halógenos, gases nobles, nombres relacionados con sus propiedades. La tabla periódica también se divide en 4 bloques con algunas propiedades similares. Tiene 118 elementos, la mayoría existen naturalmente, otros pocos solo en laboratorios. En 1871, Mendeleev publica su tabla con predicción de elementos aún no reconocidos. La tabla periódica actual coloca a los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas familias o grupos. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la izquierda aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Los elementos de un grupo poseen configuraciones electrónicas similares y la misma valencia. Está entendido como el número de electrones en la última capa. Los elementos en el grupo 1 tienen una configuración electrónica que da una valencia, un electrón externo. Este electrón se tiende a perder. Se enlaza con otro elemento de los grupos de la derecha como oxígeno, carbono o nitrógeno. Los periodos son las filas horizontales que muestran tendencias similares en radio atómico, electronegatividad y ionización. Los bloques son divisiones de la tabla periódica según el orbital que llenan de electrones. Existen 4 bloques: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S son los dos primeros grupos, metales alcalinos, que son más reactivos, los metales alcalino-térreos, que son menos reactivos. En el bloque P están los grupos del 13 al 18, que son metaloides. Del bloque D, los grupos del 3 al 12, que son metales de transición. Y en el bloque F están por debajo de la tabla, que son los lantanidos y los actinidos. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones. El elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio, ya que esta electronegatividad se mide hacia arriba y hacia la derecha de la tabla periódica. La regla del octeto dada por Lewis en el año 1916 nos dice que los elementos de la tabla periódica tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable. Es decir, que los elementos de la tabla periódica en sus últimos niveles de energía deben completar 8 electrones de valencia para así poder ser estables. Los gases nobles ya completan esta regla. Los enlaces químicos son la unión de 2 o más átomos a través del intercambio de electrones, ya sean cedidos, ganados o compartidos. El enlace iónico se forma por transferencia de electrones. Es la unión de un metal con un no metal, ya que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar estos electrones. Se podría decir que un enlace iónico es la unión de un elemento muy electronegativo con uno muy electropositivo.
El enlace covalente es la unión entre dos o más gases. Está basado en la compartición de electrones, es decir, los átomos no ganan ni pierden electrones, sino que los comparten. Existen tres tipos del enlace covalente: el enlace covalente polar, el enlace covalente no polar y enlace coordinado. En el enlace covalente polar, los electrones se comparten de manera desigual, se unen gases con electronegatividades muy diferentes. Un gas muy electronegativo se une con otro gas menos electronegativo, como el hidrógeno. El enlace covalente no polar ocurre cuando se enlazan dos gases que tienen una electronegatividad parecida. Los átomos enlazados pueden ser no metales idénticos o diferentes con electronegatividades parecidas. Existen dos casos de enlaces coordinados: cuando el enlace está conformado de electrones del mismo elemento y cuando se trata de iones tales como el amonio, hidronio e hidróxido. Las fuerzas de Van der Waals son atracciones débiles que mantienen unidas a moléculas eléctricamente neutras. Sin embargo, en algún momento estas moléculas presentan lo que se denomina un dipolo inducido, es decir, la molécula adquiere una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa de manera momentánea, provocando que se atraigan entre sí por el efecto electrostático generado por la atracción del polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. Este fenómeno lo podemos observar cuando un gas es sometido a altas presiones, lo que provoca que cambie a estado líquido. En esas condiciones se genera una interacción entre las moléculas por efecto de los dipolos que se orientan entre sí. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es importante. Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles que se forman entre un hidrógeno con una carga parcial positiva y un átomo más electronegativo como el oxígeno. Los átomos de hidrógeno involucrados en enlaces de este tipo pueden estar unidos a átomos electronegativos tales como oxígeno, nitrógeno y flúor. Una molécula de agua consta de dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno y su estructura general es angular. Esto se debe a que el átomo de oxígeno, además de formar enlaces con los átomos de hidrógeno, tiene dos pares de electrones no compartidos. Todos los pares de electrones compartidos o no se repelen entre ellos. El agua se clasifica como una molécula polar debido a sus enlaces covalentes polares y su forma angular. Las moléculas de agua también son atraídas por otras moléculas polares y por iones. Una sustancia cargada o polar que interactúa con el agua y se disuelve en ella es conocida como hidrofólica. Hidro significa agua y fílica significa amigo de, es decir, que hidrofílica está en contacto o puede estar en contacto con el agua. En contraste, las moléculas no polares como los aceites y grasas no interactúan bien con el agua. Estas más bien se apartan de ella en lugar de disolverse, por lo que se les llama hidrofóbicas. Fóbica significa temor a, como cuando se quiere combinar agua y aceite. Esto no es posible ya que el aceite tiene moléculas hidrofóbicas. En el agua líquida, las moléculas están en constante movimiento y se van uniendo unas con otras mediante puentes de hidrógeno, dejando poco espacio entre ellas. El resultado es que el agua tiene una estructura más o menos compacta y densa. Sin embargo, a medida que disminuye la temperatura, los movimientos son menores y las moléculas de agua empiezan a formar un entramado o una estructura cristalina. Esta forma mucho más estructurada hace que haya muchos más espacios entre las diferentes moléculas de agua. Por lo tanto, en un volumen de hielo hay menos moléculas de agua que en el mismo volumen de agua líquida. Es decir, el hielo es menos denso y por lo tanto flota sobre el agua. Existen 4 puentes de hidrógeno por molécula de agua en el hielo. Aunque el puente de hidrógeno es un enlace muy débil, se necesita energía para poder separar las moléculas de agua entre ellas. Por este motivo, el agua tiene una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición más elevadas que otros líquidos conocidos. Sin la presencia de los puentes de hidrógeno, el agua sería gas a temperatura ambiente, con un punto de congelación aproximadamente de menos 100 grados centígrados y un punto de ebullición de menos 80 grados centígrados. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo de 1 kilogramo sobre litro. La densidad aumenta a medida que disminuye la temperatura hasta llegar a los 4 grados centígrados.
punto en el que la densidad es máxima. A partir de aquí, si continúa bajando la temperatura, la densidad disminuirá y, como ya sabemos, el hielo flotará sobre el agua. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Por ejemplo, la adhesión permite que el agua suba a través de delgados tubos de vidrio llamados capilares colocadas en un vaso de agua. Este movimiento ascendente en contra de la gravedad, conocido como capilaridad, depende de la atracción entre las moléculas de agua y las paredes de vidrio del tubo, que es la adhesión, así como las interacciones entre las moléculas de agua, que sería la cohesión. Y bueno, la cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo, y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial, un fenómeno que resulta en la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a tensión o estrés. La molécula de agua en la superficie, es decir, en la interfase entre el agua y el aire, formarán puentes de hidrógeno con sus vecinas, al igual que las moléculas que se encuentran a mayor profundidad en el líquido. Sin embargo, como están expuestas al aire por uno de sus lados, tendrán menos moléculas de agua con las cuales unirse, y los enlaces formados entre ellas serán más fuertes. La tensión superficial hace que el agua forme pequeñas gotas esféricas y le permite soportar pequeños objetos, como un pedazo de papel o una aguja, si se colocan con cuidado en su superficie. Bueno, recordamos que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si nos enfocamos en 2 moléculas de agua, podemos decir que ellas están unidas por un puente de hidrógeno, que este enlace puede ser tan fuerte que puede tener a las 2 moléculas muy cerca entre sí. Esta cercanía puede provocar que el oxígeno de una de estas 2 moléculas, o más bien una de estas 2 moléculas, se robe el átomo de hidrógeno de la otra molécula, teniendo así que la molécula que se robó el átomo ya no sería H2O, sino que sería H3O con una carga positiva, y la molécula que quedó sin el átomo de hidrógeno sería OH con carga negativa, y estos se volverían iones ya que tienen estas cargas. La molécula de H3O positiva sería el hidronio y la molécula de OH negativa sería el hidroxilo. Así tenemos que el ion hidronio y el ion hidroxilo son los iones que conforman al agua. A condiciones normales de temperatura y presión, se conoce que la concentración del ion hidronio es de 1 por 10 a la menos 7, que sería igual al ion hidroxilo, es decir, que también equivaldría a 1 por 10 a la menos 7. La constante Kw del agua se conoce como producto de disociación del agua, y es porque multiplicamos la concentración de iones hidroxilo por la concentración de iones hidronio. Y así, sustituyendo los valores de cada ion, se obtiene que el valor de Kw es de 1 por 10 a la menos 14. Un ácido es una sustancia con capacidad de donar un hidrógeno, y una base es la sustancia con capacidad de aceptar un hidrógeno. Para poder calcular el pH, tenemos que recordar la constante del agua, que sería 1 por 10 a la menos 14. En el caso del ion hidronio, se puede presentar o representar como H+. Entonces, el pH viene siendo igual al logaritmo negativo del ion hidronio. Sabemos que en la escala de pH de 0 a 6.9 se trata de un ácido. En el número 7 sería algo neutro, y del 7.1 al 14 sería de algo alcalino. El pH del agua se representa como logaritmo negativo de H+, es decir, del ion hidronio, lo que sería logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7, lo que sería
que el pH del agua es de 7. Si suponemos que la concentración del ion hidronio aumenta a 1 por 10 a la menos 6, calculando su pH, que sería logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 6, nos daría que el pH sería de 6. Es decir, mientras la concentración de hidronio aumenta, el pH disminuye. También lo podemos ver si suponemos que la concentración de ion hidronio aumenta a 1 por 10 a la menos 1, calculando el pH, que sería menos logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 1, el pH sería de 1. Ahora bien, tenemos el pOH, que se define como el logaritmo negativo del ion hidroxilo. Cuando la concentración de iones de hidronio, que son los que confieren acidez a una sustancia, es igual a la concentración de iones hidroxilo, que estos son los que le confieren alcalinidad a una sustancia, es decir, que sea base, entonces podemos decir que la disolución es neutra, y sabemos que una disolución neutra tiene un pH igual a 7. Por lo tanto, su pH y su pOH serán 7. Así entonces podemos plantear que pH más pOH es igual a 14, es decir, la concentración de iones hidronio más la concentración de iones hidroxilo nos dará como resultado 14. Por ejemplo, si el pH del jugo gástrico es de 1, su pOH tendría que ser de 13, ya que se tiene que completar este número 14 en total de la relación de estas escalas. En la escala de pOH, mientras el pOH va en aumento, el OH va disminuyendo. Así, tenemos que a mayor concentración de iones OH hay menor pOH, siendo así que a menor concentración de iones OH hay mayor pOH. Por ejemplo, si la concentración es muy pequeña, como 10 por 10 a la menos 3, el pOH será de 13. Entonces, el pOH es una forma para expresar la concentración de iones hidroxilo. A partir de la escala de pOH, tenemos que una disolución será básica o alcalina cuando su pOH sea menor a 7. En cambio, si su pOH es mayor a 7, entonces la disolución será ácida. Así, por último, si la disolución tiene un pOH igual a 7, esta va a ser neutra. La titulación de ácidos es un método de análisis cuantitativa para determinar la concentración de un reactivo a partir de otro reactivo con concentración conocida. El reactivo con concentración conocida se llama titulador. Se utiliza una micropipeta para añadir titulador. Se llega al pronto final. Es donde hay un equilibrio entre los reactivos. Se utiliza un indicador que puede ser una sustancia o un aparato que mide. Este entonces consiste en determinar con la mayor precisión posible la concentración de una solución ácida o de una solución básica mediante la medición del pH. En una titulación, una solución de concentración conocida, que es el titulante, es añadido a una solución de la sustancia estudiada, que sería el analito. En una titulación ácido-base, el titulante es una base o ácido fuerte y el analito es un ácido o base respectivamente. El llamado punto de equivalencia en una titulación sucede cuando el titulante y el analito están presentes en cantidades estequimétricas. Este punto coincide cercanamente al final de la titulación, el cual puede ser identificado por medio de un indicador. Teniendo como ejemplo de titulador un ácido y como indicador una base, tenemos que el ácido, aún sin indicador, tiene un pH muy bajo, pero al echarle un poco del indicador va a subir su pH muchísimo, al punto de que llegue al máximo y entonces va a empezar a estabilizarse, ya que no puede aumentar más del pH. Un buffer, tampón o amortiguador de pH es un sistema químico que afecta la concentración de los iones hidrógeno o hidronios en una solución, en forma tal que cuando son añadidas pequeñas cantidades de ácido o base, el cambio que se produce en el pH no es significativo. Mezcla de un ácido y su base conjugada, que tiene la propiedad de mantener estable el pH de una solución frente
a la adición de cantidades de ácidos o bases. Esta función es muy importante en funciones biológicas. Cada buffer tiene su propio rango efectivo de pH, el cual está definido por su pKa. Del valor de pK se toma como zona buffer una unidad de pH arriba y otro abajo. Así, el pK buffer A es 4. La zona de amortiguamiento son de 3 a 4. Si el pK es 8, será de 7 a 9. Entre los buffers más importantes biológicos son fosfatos y bicarbonato. El bicarbonato regula el pH sanguíneo con intervención del pulmón. El pH de la sangre es de 7.38 a 7.45. Si hay mala respiración de CO2 se acumula, por lo que el hidrógeno no se elimina y hay acidosis. Si hay una hiperventilación se elimina muy rápido el CO2 y también se elimina muy rápido el hidrógeno, por lo que hay alcalosis. El amortiguador de fosfato mantiene el pH entre 6.9 y 7.4 y básicamente la función del buffer fosfato es mantener el pH fisiológico constante junto a una concentración electrolítica similar a la que se encuentra en el interior del organismo. Es especialmente importante en los líquidos tubulares de los riñones. Ejerce su acción fundamentalmente a nivel intracelular, ya que es ahí donde existe una mayor concentración de fosfatos y el pH es próximo a su pK. Interviene junto a las proteínas celulares de manera importante en la amortiguación de los ácidos fijos. Los carbohidratos son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua. Esta composición es la que da su nombre a los carbohidratos. Están compuestos de carbono más agua. Las cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes y los carbohidratos importantes a nivel biológico pertenecen a 3 categorías: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza y se encuentran en todas las células, realizando una gran variedad de funciones, tales como son la principal fuente de energía y de reserva. Son componentes estructurales, desempeñan un papel clave en el reconocimiento inmune de las células. Se pueden combinar con diferentes compuestos formando una gran variedad de sustancias indispensables en el funcionamiento celular y constituyen parte de la estructura de los ácidos nucleicos, entre otras funciones. Además, los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 1 a 2 a 1 respectivamente, por lo que la fórmula general es CH2ON. El número de carbonos presentes en las cadenas va de 3 a 7, a los que se les une un grupo funcional carbonilo, en el carbono número 1 o 2, y en los carbonos restantes un grupo hidroxilo, dando origen a una molécula llamada monómero, siendo la estructura química de los carbohidratos lo que determina su funcionalidad y sus características. Los monosacáridos son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Tiene una fórmula de CH2ON y suelen contener de 3 a 7 átomos de carbono. La mayoría de los átomos de oxígeno en los monosacáridos se encuentran en grupos hidroxilo, OH, pero uno de ellos es parte de un grupo carbonilo. La posición del grupo carbonilo puede servir para clasificar los azúcares. Si el azúcar tiene un grupo aldehído, o sea, si el C-carbonilo es el último de la cadena, se llama aldosa. Si el C-carbonilo se encuentra dentro de la cadena, o sea, tiene otros carbonos a ambos lados, forma un grupo cetona y el azúcar se denomina cetosa. Los azúcares también se nombran de acuerdo con el número de carbonos. Algunos de los tipos más comunes son las triosas, que son 3 carbonos, pentosas, 5 carbonos y hexosas, 6 carbonos. Un claro ejemplo de un monosacárido importante es la glucosa. Es un azúcar de 6 carbonos con la fórmula C6H12O6. Otros monosacáridos comunes incluyen la galactosa, que forma parte de la lactosa o azúcar de la leche, y a la fructosa, que se encuentra en la fruta. La glucosa, galactosa y fructosa tienen la misma fórmula, pero difieren en la organización de sus átomos, por lo que son isómeros. La fructosa es un isómero estructural de la glucosa y la galactosa, es decir, sus átomos en realidad están enlazados en un orden diferente. La glucosa y la galactosa son estereoisómeros entre sí,
o sea que sus átomos están enlazados en el mismo orden, pero estos tienen una organización tridimensional diferente alrededor de uno de sus carbonos asimétricos. En la siguiente imagen se puede observar como un cambio en la orientación del grupo hidroxilo marcado en rojo. Esta pequeña diferencia es suficiente para que las enzimas puedan distinguir entre la glucosa y la galactosa y elijan solo uno de los azúcares para formar parte de una reacción química. Los azúcares se pueden representar en cadenas rectas como moléculas lineales o también en forma de anillos. Muchos azúcares de 5 y 6 carbonos pueden existir como una cadena lineal o en una o más formas anulares. Estas formas existen en equilibrio entre sí, pero este favorece considerablemente a las formas anulares, particularmente en una solución acuosa o a base de agua. Por ejemplo, en una solución, la configuración principal de la glucosa es un anillo de 6 miembros. Prácticamente toda la glucosa se encuentra en esta forma. Aunque la glucosa tenga un anillo de 6 miembros, puede ocurrir de dos formas diferentes con distintas propiedades. Durante la formación del anillo, el oxígeno y el carbonilo, que se convierte en un grupo hidroxilo, quedará atrapado por arriba, en el mismo lado que el grupo CH2OH, o por debajo del anillo, del lado contrario de este grupo. Cuando el hidroxilo está debajo, se dice que la glucosa está en su forma alfa, y cuando está arriba, que está en su forma beta. Ahora, los disacáridos se forman cuando dos monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación, también conocida como una reacción de condensación o síntesis por deshidratación. En este proceso, el grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro, libera una molécula de agua y forma un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestran los monómeros de glucosa y fructosa que se combinan por medio de una reacción de deshidratación para formar sacarosa, un disacárido que conocemos como azúcar de mesa. La reacción también libera una molécula de agua que no aparece en la ilustración. Entre los disacáridos comunes se encuentran la lactosa, la maltosa y la sacarosa. La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa y se encuentra de manera natural en la leche. Mucha gente adulta no puede digerir la lactosa, lo que causa intolerancia a la lactosa. La maltosa o azúcar de malta es un disacárido compuesto de dos moléculas de glucosa. El disacárido más común es la sacarosa, que es la azúcar de mesa, la cual se compone de glucosa y fructosa. Ahora hablemos de los polisacáridos. A una larga cadena de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos se le llama polisacárido. La cadena puede ser ramificada o no ramificada y puede contener diferentes tipos de monosacáridos. El peso molecular de un polisacárido puede ser muy alto. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina son algunos de los principales ejemplos de polisacáridos importantes en los organismos vivos. El almidón es la forma de almacenamiento de los azúcares en las plantas y está compuesto de una mezcla de dos polisacáridos, amilosa y amilopectina, ambos polímeros de la glucosa. Las plantas pueden sintetizar glucosa con energía luminosa obtenida en la fotosíntesis y el exceso de glucosa, lo que va más allá de las necesidades energéticas inmediatas de la planta. Se almacena como almidón en diferentes partes de la planta, entre ellas las raíces y las semillas. El almidón en las semillas proporciona alimento para el embrión cuando germina y también sirve como comida para humanos y animales, quienes lo romperán en monómeros de glucosa utilizando enzimas digestivas. En el almidón, los monómeros de glucosa se encuentran en su forma alfa. El grupo hidroxilo del carbono 1 sale por debajo del anillo y están unidos principalmente a través de enlaces 1,4 glucosídicos, es decir, enlaces en los cuales los átomos de carbono 1 y 4 de ambos monómeros forman un enlace glucosídico. La amilosa se conforma completamente de cadenas no ramificadas de monómeros de glucosa unidos a través de enlaces 1,4. La amilopectina es un polisacárido ramificado, aunque la mayoría de sus monómeros están unidos a través de enlaces 1,4, de vez en cuando ocurren enlaces adicionales 1,6, que dan como resultado puntos de ramificación. Debido a la manera en que las subunidades están enlazadas, las cadenas de glucosa de la amilosa y amilopectina tienen una forma helicoidal, como se muestra en el siguiente diagrama.
El glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en seres humanos y otros vertebrados. Como el almidón, es un polímero de monómeros de glucosa e incluso tiene muchas más ramificaciones que la amilopectina. Por lo general, el glucógeno se almacena en las células hepáticas y musculares. Cada vez que los niveles de glucemia disminuyen, el glucógeno se descompone mediante hidrólisis para liberar monómeros de glucosa que las células pueden absorber y utilizar. Todos los monosacáridos, exceptuando a la dihidroxiacetona, contienen en su estructura carbonos asimétricos, que son átomos de carbono en la molécula que están unidos a 4 grupos diferentes. En este caso vamos a analizar el monosacárido más simple con esas características, que es el gliceraldehído. El carbono 2 de esta molécula es un carbono asimétrico, que está unido al grupo aldehído, un hidrógeno, un grupo hidroxilo y al resto de la estructura. De los 3 carbonos del gliceraldehído, este es el único que está unido a 4 grupos diferentes, pues el primer carbono tiene un doble enlace y el último carbono está unido a 2 hidrógenos. Se le llama isómero a una molécula que tiene la misma fórmula química que otra, pero que tiene sus átomos acomodados de forma diferente en la estructura. Cuando una molécula tiene un carbono asimétrico, esta puede existir en 2 formas diferentes, en la que una es la imagen espejo de la otra. Estos son un tipo especial de isómeros llamados enantiómeros, que se diferencian únicamente en la forma en la que están acomodados los grupos del carbono asimétrico. Se les conoce también como isómeros ópticos, pues ambas moléculas tienen las mismas propiedades físicas, con la excepción de que giran la luz polarizada en diferente ángulo para diferenciar a los enantiómeros entre sí. Para diferenciar a los enantiómeros entre sí, se sigue la configuración D y L. Por ejemplo, de las 2 formas del gliceraldehído, a una se le llama D-gliceraldehído y a la otra L-gliceraldehído. Los demás monosacáridos también siguen la configuración D y L y son nombrados tomando el último carbono asimétrico de la estructura. Si el OH está en la misma dirección que el D-gliceraldehído, la molécula está en conformación D. Si está en la otra dirección, hablaremos de la configuración L. Las enzimas son específicas para una de las 2 conformaciones, por lo que ambas tienen distinta actividad biológica. En la naturaleza, los monosacáridos se encuentran casi en su totalidad en la conformación D, por lo que cuando se habla de los monosacáridos en el contexto de procesos celulares, se refieren a la conformación D. Los monosacáridos de 4 o más carbonos tienen más de un carbono asimétrico. Por ejemplo, la glucosa, 4 de los 6 carbonos son asimétricos. Sin embargo, solo el último de ellos es considerado para la conformación D y L. Si se cambia la posición de los grupos de otro carbono asimétrico, estaremos hablando de un monosacárido diferente. Por ejemplo, si a la de glucosa le invertimos los grupos en el carbono 4 solamente, el monosacárido resultante sería la de galactosa. La de glucosa y la de galactosa son isómeros distintos, llamados epímeros. En general, los epímeros se diferencian por la posición espacial de uno solo de sus carbonos asimétricos, y a diferencia de los estereoisómeros, no son una imagen en espejo uno del otro. Los enlaces semiacetales se forman por reacción de un equivalente de alcohol con el grupo carbonilo de un aldehído o cetona. Esta reacción se cataliza con ácido y es equivalente a la formación de hidratos. El ácido N-acetilmurámico es un monosacárido que proviene de la unión mediante un enlace éter entre el ácido láctico y la N-acetilglucosamina. Es el punto de conexión para las subunidades péptidas de 3 a 5 aminoácidos, que están unidas a otras cadenas de azúcar por puentes péptidos de 1 a 7 aminoácidos. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo en un extremo. Son la base de las proteínas. Sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Los aminoácidos juegan un papel clave en la gran mayoría de los procesos biológicos. 2 aminoácidos se combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua, que sería la deshidratación, formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico.
Estos dos residuos de aminoácido forman un dipéptido. Si se une a un tercer aminoácido se forma un tripéptido y así sucesivamente hasta formar un polipéptido. Esta reacción se genera de manera natural dentro de las células, más precisamente en los ribosomas. En el código genético están codificados los 20 distintos aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman péptidos, que cuando forman cadenas polipeptídicas y alcanzan altos pesos moleculares se denominan proteínas. Tenemos así que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son L-alfa-aminoácidos. Esto significa que el grupo amino está unido al carbono contiguo al grupo carboxilo del carbono alfa. O dicho en otro modo, que tanto el carboxilo como el amino están unidos al mismo carbono. Además, a este carbono alfa se une un hidrógeno y una cadena, habitualmente denominada cadena lateral o radical R, de estructura variable, que determina la identidad y las proteínas de cada uno de los diferentes aminoácidos. Existen cientos de radicales, pero solo 20 son los que conforman las proteínas. La estructura general de un alfa-aminoácido se establece por la presencia de un carbono central, alfa, unido a un grupo carboxilo, rojo en la figura que se muestra, un grupo amino, representado en verde, un hidrógeno, en negro, y una cadena lateral, que es azul y sería la R. La R representa la cadena lateral, específica para cada aminoácido. Tanto el carboxilo como el amino son grupos funcionales susceptibles de ionización dependiendo de los cambios de pH. Por eso, ningún aminoácido en disolución se encuentra realmente en la forma representada en la figura, sino que se encuentra ionizado. Dependiendo de las sustancias que actúen en las cadenas laterales, los aminoácidos se comportarán de distintas maneras. De manera general, a pH bajo, o sea ácido, los aminoácidos se encuentran mayoritariamente en su forma catiónica, es decir, con carga positiva, mientras que a pH alto, o sea básico, se encuentra en su forma aniónica, es decir, con carga negativa. Cuando el pH es igual al punto isoeléctrico, el grupo carboxilo es desprotonado, formándose el anión carboxilo. En el caso inverso, el grupo amino se protona formándose el catión amonio. Esta configuración en disolución acuosa, que es la formación más común de encontrarlos, se le conoce como suteirón, donde se encuentra en forma dipolar, neutra con carga dipolar, positiva y negativa, con una carga global de 0. La mayoría de los alfa-aminoácidos son aminas primarias, siendo 19 los que comparten esta característica. Esto debido a que solo difieren en la cadena lateral. Solo la prolina es una amina secundaria, pues los átomos de nitrógeno y del carbono alfa se encuentran dentro de un anillo. Los aminoácidos se clasifican habitualmente según las propiedades de su cadena lateral. Tenemos los neutros polares, que son aminoácidos polares o hidrófilos, los neutros polares, que son aminoácidos apolares o hidrófobos. Contienen principalmente grupos R formados por cadenas hidrocarbonadas que no llevan carga ni positiva ni negativa. Son hidrófobos debido a su poca interacción con el agua y gracias a esto participan de manera importante en la estructura tridimensional de las proteínas. En este grupo se encuentran dos tipos de cadenas R hidrocarbonatadas, aromáticos, que contienen estructuras cíclicas que constituyen una clase de hidrocarburos insaturados con propiedades únicas. Dentro de estos podemos encontrar la fenilalanina y el triptófano. También están los alifáticos, que son hidrocarburos lineales. En estos se encuentran la glicina, alanina, valina, leucina y la isoleucina. Asimismo, se encuentran los aminoácidos que poseen un grupo S, como la metionina. En esta clasificación también encontramos los aminoácidos con carga negativa o ácidos, aminoácidos con carga positiva o básicos y aromáticos. Un enlace puente disulfuro es un fuerte enlace covalente entre grupos diol. Este enlace es muy importante en la estructura, plegamiento y función de las proteínas cuando se forma la cistina. El grupo sulfhidrilo de la cisteína es muy reactivo. La reacción más común de este grupo es una oxidación reversible que forma un disulfuro. La oxidación de dos moléculas de cisteína forma cistina, una molécula que contiene un enlace disulfuro.
Cuando dos residuos de cisteína forman un enlace así, este se denomina puente disulfuro. El enlace puede producirse en una única cadena para formar un anillo o entre dos cadenas separadas para formar un puente intermolecular. Los puentes disulfuro ayudan a estabilizar muchos polipéptidos y proteínas. Existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los 9 aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Los aminoácidos no esenciales significa que nuestro cuerpo puede producir el aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Los aminoácidos se extraen típicamente sin cargas o con una carga positiva y negativa. Cuando un aminoácido contiene tanto una carga positiva como una carga negativa en la cadena principal se llama suiteirón y tiene una carga neutra general. El suiteirón de un aminoácido existe a un pH igual al punto isoeléctrico. Cada aminoácido tiene su propio valor de pI, basado en las propiedades del aminoácido. A valores de pH por encima o por debajo del punto isoeléctrico, la molécula tendrá una carga neta que depende de su valor de pI, así como el pH de la solución en la que se encuentre el aminoácido. El átomo de carbono es capaz de formar 4 enlaces covalentes sencillos con otros átomos, que pueden ser otros átomos de carbono o átomos de distinto tipo. Cuando el átomo de carbono se une por 4 enlaces sencillos a otros átomos, la estructura adquiere una forma de tetraedro, con el carbono en el centro y cada uno de los grupos radicales a los que se unió en uno de los vértices de la figura. Si los grupos radicales a los que está unido el carbono son todos diferentes y los acomodamos de todas las formas posibles, nos daremos cuenta que en todos los casos obtenemos una de dos conformaciones de la molécula. A pesar de que tienen los mismos átomos y los mismos grupos radicales unidos al mismo carbono central, tienen una diferencia entre sí de que una molécula es una imagen en espejo de la otra. Por lo tanto, las moléculas son diferentes porque en el espacio sus grupos radicales están orientados de forma distinta. Estas moléculas son llamadas enantiómeros y al carbono central se le llama carbono quiral. El carbono alfa de los aminoácidos es un carbono quiral, pues tiene 4 grupos diferentes unidos: el grupo amino, el carboxilo, un átomo de hidrógeno y el grupo R. Por tanto, con excepción de la glicina, cuyo grupo R es un átomo de hidrógeno, todos los aminoácidos que conforman las proteínas pueden existir en dos formas diferentes, D y L. Reciben este nombre basados en la configuración de L y D gliceraldehído. Por lo tanto, los aminoácidos que tengan una conformación similar a la de L-gliceraldehído serán aminoácidos, y de igual forma con la configuración D. Los enantiómeros tienen una configuración espacial diferente y por lo tanto su función estructural es distinta. Por esa razón, los organismos vivos utilizan solo un tipo de enantiómero de los aminoácidos para formar proteínas, que es la conformación L. Las enzimas que sintetizan los aminoácidos en los seres vivos únicamente son capaces de sintetizarlos en su conformación L. Sin embargo, algunos aminoácidos son utilizados en la conformación D, no en proteínas, pero sí como moléculas señalizadoras. Las enzimas que son capaces de interconvertir un tipo de enantiómero en el otro son llamadas racemas. Hablemos ahora de las estructuras de las proteínas. El nivel más sencillo de estructura de una proteína, la estructura primaria, es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica.
Por ejemplo, la hormona insulina tiene dos cadenas polipeptídicas, A y B, las cuales se muestran en el siguiente diagrama. La molécula de insulina que se muestra a continuación es de una vaca, aunque su estructura es semejante a la de una persona. Cada cadena tiene su propio conjunto de aminoácidos, ensamblados en un orden determinado. Por ejemplo, la secuencia de la cadena A comienza con una glicina en el extremo N-terminal y acaba con una asparagina en el extremo C-terminal, y es diferente a la secuencia de la cadena B. La secuencia de una proteína se determina con el ADN del gen que la codifica. Un cambio en la secuencia de ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Incluso cambiar tan solo un aminoácido en la secuencia de una proteína puede afectar la estructura y la función generales de la misma. Por ejemplo, el cambio de un solo aminoácido causa anemia falciforme, una enfermedad hereditaria que afecta a los glóbulos rojos. En la anemia falciforme, una de las cadenas polipeptídicas que conforman la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre, tiene un leve cambio en la secuencia. El ácido glutámico, que normalmente es el sexto aminoácido de la cadena beta de la hemoglobina, es reemplazado por una valina. En el siguiente diagrama muestra esta sustitución en un fragmento de la cadena B. El siguiente nivel de la estructura de la proteína es la estructura secundaria. Se refiere a estructuras plegadas localmente que se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. El esqueleto se refiere únicamente a la cadena polipeptídica, dejando aparte los grupos R, lo que significa que la estructura secundaria no implica a los átomos de los grupos R. Los tipos de estructuras secundarias más comunes son la hélice alfa y la hoja o lámina plegada beta. Ambas estructuras mantienen su forma mediante puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino de otro. En una hélice alfa, el grupo carbonilo de un aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido que está 4 lugares más adelante de la cadena. Este patrón de enlace jala la cadena polipeptídica para formar una estructura helicoidal que se asemeja a un listón rizado, en la que cada vuelta de hélice contiene 3.6 aminoácidos. Los grupos R de los aminoácidos sobresalen hacia afuera de la hélice alfa, donde pueden interactuar libremente. En una lámina beta, dos o más segmentos de una cadena polipeptídica se alinean uno junto a otro, formando una estructura laminar que se mantiene unida por puentes de hidrógeno. Dichos puentes se conforman entre los grupos carbonilo y amino del esqueleto, mientras que los grupos R se extienden por arriba y por abajo del plano de la hoja. Las cadenas de una lámina beta pueden ser paralelas al apuntar en la misma dirección o antiparalelas al apuntar en direcciones opuestas. Ciertos aminoácidos son más o menos propensos a encontrarse en las hélices alfa o las láminas beta. Por ejemplo, el aminoácido prolina a veces se llama interruptor de la hélice, debido a que su inusual grupo R, que une al grupo amino para formar un anillo, crea un doblez en la cadena y no es compatible con la formación de la hélice. La prolina se encuentra normalmente en los dobleces, las regiones no estructuradas entre las estructuras secundarias. Del mismo modo, los aminoácidos como el triptófano, la tirosina y la fenilalanina, que tienen estructuras anulares grandes en sus grupos R, se encuentran a menudo en las láminas beta, quizá porque las estructuras de estas proporcionan suficiente espacio para las cadenas laterales. Muchas proteínas contienen tanto hélices alfa como láminas beta, aunque algunas estructuras presentan solo un tipo de estructura secundaria. Muchas proteínas contienen tanto hélices alfa como láminas beta, aunque algunas presentan solo un tipo de estructura secundaria o no forman ninguna. La estructura tridimensional general de un polipéptido, generada principalmente por las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas, se denomina estructura terciaria. Las interacciones del grupo R contribuyen a la estructura terciaria, incluyen puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, enlaces dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente conforman toda la gama de enlaces no covalentes. Por ejemplo, los grupos R con cargas similares se repelen entre sí, mientras que aquellos con cargas opuestas pueden formar un enlace iónico. Asimismo, los grupos R polares pueden formar puentes de hidrógeno y otro tipo de interacciones dipolo-dipolo.
Las interacciones hidrofóbicas también son importantes para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupos R no polares hidrofóbicos se agrupan juntos en el interior de la proteína, dejando a los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para interactuar con las moléculas de agua circundantes. Finalmente, existe un tipo especial de enlace covalente que puede contribuir a la estructura terciaria, los puentes disulfuro. Estos enlaces covalentes formados entre los azufres de las cadenas laterales de las cisteínas son mucho más fuertes que los otros tipos de enlaces que contribuyen a la estructura terciaria. Actúan como pasadores de seguridad moleculares al mantener todas las partes de polipéptido bien unidas entre sí. Muchas proteínas se componen de una cadena polipeptídica única y tienen solo 3 niveles de estructura, los que acabamos de ver. Sin embargo, algunas proteínas se componen de varias cadenas polipeptídicas, también conocidas como subunidades. Cuando estas subunidades se unen, generan la estructura cuaternaria de la proteína. Un ejemplo es el ADN polimerasa, una enzima que sintetiza nuevas cadenas de ADN que se compone de 10 subunidades. En general, en los mismos tipos de interacciones que contribuyen a la estructura terciaria, sobre todo interacciones débiles como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London, también mantienen unidas a las subunidades para generar la estructura cuaternaria. Cada proteína tiene su propia forma única. Si se cambia la temperatura o el pH del entorno de una proteína o si está expuesta a sustancias químicas, estas interacciones pueden alterarse, provocando la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína y convirtiéndola en una cadena de aminoácidos sin estructura. Cuando una proteína pierde su estructura de mayor orden, pero no su secuencia primaria, se dice que ha sido desnaturalizada y ya no es funcional. En algunas proteínas, la desnaturalización puede revertirse, dado que la estructura primaria del polipéptido sigue intacta, es decir, los aminoácidos no se han separado. Es posible que recupere su funcionalidad si se regresa a su entorno normal. No obstante, en otras ocasiones la desnaturalización es permanente. Un ejemplo sería la... Algunos investigadores han determinado que algunas proteínas pueden volver a plegarse después de la desnaturalización, incluso en un tubo de ensayo, dado que estas proteínas pueden pasar por sí mismas de una forma no estructurada a una plegada. Sus secuencias de aminoácidos deben contener toda la información necesaria para el plegamiento. Sin embargo, no todas las proteínas son capaces de hacer esto, y la manera en que se pliegan normalmente en una célula parece ser más complicado. Muchas proteínas no se pliegan por sí mismas, sino que reciben ayuda de proteínas conocidas como chaperoninas. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo el oxígeno el que está en mayor cantidad en relación con el carbono y el hidrógeno. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter y el benceno. Están formados por glicerol, ácidos grasos o derivados de ellos, lo que les da la característica de ser compuestos no polares. Una molécula de grasa consta de 2 partes, un esqueleto de glicerol y 3 colas de ácidos grasos. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con 3 grupos hidroxilo, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. Un ácido graso típico tiene entre 12 y 18 carbonos, aunque algunos pueden tener tan solo 4 o hasta 36. Para formar una molécula de grasa, cada uno de los grupos hidroxilo del esqueleto del glicerol debe reaccionar con el grupo carboxilo del ácido graso mediante una reacción de síntesis por deshidratación. Este proceso produce una molécula de grasa con 3 colas de ácido graso unidas al esqueleto de glicerol por medio de enlaces de éster. Los triglicéridos pueden tener 3 colas de ácidos grasos idénticas o diferentes. Las moléculas de grasa también se conocen como trigliceroles o en los análisis de sangre realizados por el médico como triglicéridos. Las moléculas de grasa también se conocen como triglicéridos. En el cuerpo humano, los triglicéridos se almacenan principalmente en las células adiposas especializadas llamadas adipocitos, que forman un tejido conocido como tejido adiposo. Aunque muchos ácidos grasos se encuentran en las moléculas de grasa, algunos otros están libres en el cuerpo y se consideran como un tipo aparte. Si solamente hay enlaces sencillos entre carbonos vecinos en la cadena de carbohidrato, se dice que un ácido graso está saturado.
Los ácidos grasos se saturan con hidrógeno. En una grasa saturada hay tantos átomos de hidrógeno unidos al esqueleto de carbono como sea posible. Cuando la cadena de carbohidrato contiene un enlace doble, se dice que el ácido graso está insaturado, ya que ahora tiene menos hidrógenos. Si solo hay un enlace doble en un ácido graso, está monoinsaturado, mientras que si hay varios enlaces dobles, está poliinsaturado. Las ceras conforman otra categoría importante de lípidos a nivel biológico. La cera cubre las plumas de algunas aves acuáticas y la superficie de las hojas de algunas plantas. Sus propiedades hidrofóbicas impiden que el agua se adhiera o penetre en la superficie. Es por esto que el agua forma gotas en las hojas que muchas plantas y que las aves no se empapan cuando llueve. Desde el punto de vista de su estructura, las ceras normalmente contienen largas cadenas de ácidos grasos unidas a alcoholes mediante enlaces éster, aunque las ceras producidas por las plantas a menudo también tienen carbohidratos sencillos en su composición. Las células están rodeadas de una estructura llamada membrana plasmática, que sirve como una barrera entre el interior de la célula y su entorno. Los componentes principales de esta membrana plasmática son lípidos especializados llamados fosfolípidos. Al igual que las grasas, normalmente se componen de cadenas de ácidos grasos unidas a un esqueleto de glicerol. Sin embargo, en lugar de tener 3 colas de ácidos grasos, tienen solo 2, y el tercer carbono del esqueleto del glicerol está ocupado por un grupo de fosfato modificado. Los diferentes fosfolípidos tienen distintos modificadores en el grupo fosfato. Los ejemplos más comunes son la colina, un compuesto nitrogenado, y la serina, un aminoácido. Los diferentes modificadores proporcionan a los fosfolípidos diferentes características y funciones en las células. Un fosfolípido es una molécula anfipática, lo que significa que tiene una parte hidrofóbica y una hidrofílica. Las cadenas de ácidos grasos son hidrofóbicas y no interactúan con el agua, mientras que el grupo que contiene fosfato es hidrofílico, debido a su carga, e interactúa fácilmente con el agua. En una membrana, los fosfolípidos se disponen en una estructura llamada bicapa, con sus cabezas de fosfato del lado del agua y sus colas dirigidas hacia el interior, hacia arriba. Esta organización impide que las colas hidrofóbicas entren en contacto con el agua, lo que la hace un arreglo estable, de baja energía. Si se pone una gota de fosfolípidos en agua, se formará espontáneamente una estructura en forma de esfera conocida como micela, en la cual las cabezas hidrofílicas de fosfato se dirigen hacia el exterior y los ácidos grasos hacia el interior de la estructura. La formación de la micela es favorable desde el punto de vista energético, porque secuestra las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos y permite la interacción del grupo de cabezas hidrofílicas de fosfato con el agua circundante. Los esteroides son otra clase de moléculas lipídicas que se identifican por su estructura de 4 anillos fusionados. Aunque a nivel estructural no se asemejan a otros lípidos, los esteroides se incluyen en esta categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. Todos los esteroides tienen 4 anillos de carbono enlazados y varios de ellos, como el colesterol, también tienen una cola corta. Muchos esteroides tienen un grupo funcional OH unido a un sitio específico, como se muestra en el colesterol de la siguiente ilustración. Esos esteroides también se clasifican como alcoholes y se denominan esteroles. El colesterol es el esteroide más común, se sintetiza principalmente en el hígado y es el precursor de muchas hormonas esteroideas, entre ellas las hormonas sexuales, testosterona y estradiol, que son secretadas por las gónadas. El colesterol también sirve como materia prima para otras moléculas importantes del cuerpo como la vitamina D y los ácidos biliares, que ayudan a la digestión y absorción de grasas provenientes de los alimentos. También es un componente esencial de las membranas celulares, ya que altera su fluidez y dinámica. La saponificación es un proceso en el que los triglicéridos reaccionan con una base como la sosa cáustica, dando como resultado la formación de jabón y glicerina. Los acilglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos grasos se distinguen 3 tipos de estos lípidos. Los monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso,
los diglicéridos con 2 moléculas de ácidos grasos y los triglicéridos con 3 moléculas de ácidos grasos. Los acilglicéridos frente a bases dan lugar a reacciones de saponificación en la que se producen moléculas de jabón. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes y complejas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, encontrándose presentes en todos los seres vivos. Están constituidos por unas subunidades llamadas nucleótidos, que a su vez están formados por un ácido fosfórico, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Los ácidos nucleicos existen de manera natural en 2 variedades, ácido desoxirribonucleico, el ADN, y ácido ribonucleico, ARN. El ADN y el ARN son polímeros y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótido. Cada nucleótido se compone de 3 partes, una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una posición central en el nucleótido. La base se conecta a uno de sus carbonos y el grupo o grupos fosfato a otro. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas basadas en carbono, compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Cada nucleótido en el ADN contiene una de 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen 2 anillos fusionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases de adenina, guanina y citosina, pero tienen otra base tipo pirimidina llamada uracilo, en lugar de la timina. Como se muestra en la figura, cada base tiene una estructura única, con su propio conjunto de grupos funcionales unidos a la estructura anular. Además de tener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que en el ARN el azúcar es la ribosa. Estas 2 moléculas son semejantes en estructura, solo con una diferencia. El segundo carbono de la ribosa tiene un grupo hidroxilo, mientras que el carbono equivalente en la desoxirribosa tiene un hidrógeno en su lugar. Los átomos de carbono de una molécula de azúcar se enumeran 1', 2', 3', 4' y 5', como se muestra en la figura. En un nucleótido, el azúcar ocupa la posición central, la base se une al carbono 1' y el grupo o grupos fosfato se unen al grupo carbono 5'. Nucleótidos pueden tener solo un grupo fosfato o una cadena de hasta 3 grupos fosfato que se unen al carbono 5' del azúcar. En una célula, el nucleótido que está por añadirse al final de una cadena de polinucleótidos contendrá una serie de 3 grupos fosfato. Cuando el nucleótido se une a la cadena creciente de ADN o ARN, pierde 2 grupos fosfato. Por lo tanto, en una cadena de ADN o ARN, cada nucleótido solo tiene un grupo fosfato. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también de ARN. Las enzimas modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad siempre y cuando sea energéticamente posible. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su velocidad crece solo con algunas reacciones, el conjunto de enzimas presentes en una célula determina el tipo de metabolismo que tiene esa célula. A su vez, esta presencia depende de la regulación de la expresión génica correspondiente a la enzima. Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de activación de una reacción, de forma que la presencia de la enzima acelera sustancialmente la tasa de reacción. Las enzimas no alteran el balance energético de las reacciones en que intervienen, ni modifican, por lo tanto, el equilibrio de la reacción, pero consiguen acelerar el proceso incluso en escalas de millones de veces.
Una reacción que se produce bajo el control de una enzima o de un catalizador en general alcanza un equilibrio mucho más deprisa que la correspondiente reacción no catalizada. Las enzimas son muy específicas, como sugirió Emil Fischer en 1894. Con base en sus resultados, dedujo que ambas moléculas, la enzima y su sustrato, poseen complementariedad geométrica, es decir, sus estructuras encajan exactamente una en la otra, por lo que este modelo ha sido denominado como modelo de la llave cerradura, refiriéndose a la enzima como una especie de cerradura y al sustrato como a una llave, que encaja de forma perfecta en dicha cerradura. Una llave solo funciona en su cerradura y no entra en otras. Sin embargo, si bien este modelo explica la especificidad de las enzimas, falla al intentar explicar la estabilización del estado de transición que logran adquirir las enzimas. Algunas enzimas no precisan ningún componente adicional para mostrar una total actividad. Sin embargo, otras enzimas requieren la unión de moléculas no proteicas denominadas cofactores para poder ejercer su actividad. Los cofactores pueden ser compuestos inorgánicos como los iones metálicos y los complejos ferrosulfurosos, o compuestos orgánicos como la flavina o el grupo hemo. Los cofactores orgánicos pueden ser a su vez grupos prostéticos que se unen fuertemente a la enzima o coenzimas que son liberados del sitio activo de la enzima durante la acción. Las coenzimas incluyen compuestos como el NADH, el NADPH y el adenosintrifosfato. Estas moléculas transfieren grupos funcionales entre enzimas. Las enzimas que requieren un cofactor pero no lo tienen unido son denominadas apoenzimas o apoproteínas. Una apoenzima junto con cofactor es denominada holoenzima, que es la forma activa. La mayoría de los cofactores no se unen covalentemente a sus enzimas, pero sí lo hacen fuertemente. Sin embargo, los grupos prostéticos pueden estar covalentemente unidos, como en el caso de la tiamina pirofosfato, en la enzima piruvato deshidrogenasa. El término holoenzima también puede ser aplicado a aquellas enzimas que contienen múltiples subunidades, como en el caso del ADN polimerasa, donde la holoenzima es el complejo con todas las subunidades necesarias para llevar a cabo la actividad enzimática. Las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que transportan grupos químicos de una enzima a otra. Algunos de estos compuestos, como la riboflavina, la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas, las cuales no pueden ser sintetizados en cantidad suficiente por el cuerpo humano y deben ser incorporados en la dieta. Los grupos químicos intercambiados incluyen el ion hidruro transportado por NAD o NADP+, el grupo fosfato transportado por el ATP, el grupo acetilo transportado por la coenzima A, los grupos formil, metenil o metil transportados por el ácido fólico y el grupo metil transportado por la S-adenosilmetionina. Debido a que las coenzimas sufren una modificación química como consecuencia de la actividad enzimática, es útil considerar a las coenzimas como una clase especial de sustratos o como segundos sustratos, que son comunes a muchas enzimas diferentes. Por ejemplo, se conocen alrededor de 700 enzimas que utilizan la coenzima NADH. Las coenzimas suelen estar continuamente regenerándose y sus concentraciones suelen mantenerse a unos niveles fijos en el interior de la célula. Esta regeneración continua significa que incluso pequeñas cantidades de coenzimas son utilizadas intensivamente. La actividad enzimática puede verse afectada por diversos factores como temperatura, pH y concentración. Las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y de pH específicos, y bajo condiciones que no son las óptimas, una enzima puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. Temperatura. Aumentar la temperatura generalmente acelera una reacción, y bajar la temperatura la hace más lenta. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma, se desnaturalice y deje de trabajar. pH. Cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiarlo fuera de este rango hará más lenta la actividad de la enzima. Valores de pH extremos pueden causar la desnaturalización de la enzima. Concentración de la enzima. Aumentar la concentración de la enzima acelerará la reacción siempre que se disponga de sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido, la reacción deja de acelerarse.
Concentración del substrato. Aumentar la concentración de sustrato también aumenta la velocidad de reacción hasta un cierto punto. Una vez que todas las enzimas se han adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas y trabajando a su máxima capacidad. Las enzimas reciben nombres comunes que hacen alusión al tipo de reacción sobre el sustrato. El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la reacción química que cataliza con la palabra terminada en asa. Por ejemplo, la lactasa, que actúa sobre la lactosa. El Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular recomienda una serie de reglas para la clasificación de las enzimas, que consiste en las siglas EC, seguido de 4 cifras separadas por puntos. La primera cifra es un número natural que va del 1 al 7 e indica el tipo de reacción que cataliza. Todas las enzimas reciben un código numérico que identifica los sustratos, el tipo de reacción que realizan y alguna otra información adicional relevante. A continuación se indican las 7 clases de enzimas que se reconocen en la actualidad. S1 oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción o reacciones redox. Estas consisten en la transferencia de equivalentes reductores entre un donador y un aceptor. La transferencia precisa de una coenzima como intermediario en la transferencia de electrones. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica, como por ejemplo las deshidrogenasas y las peroxidasas. S2 transferasas. Transfieren grupos funcionales obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Como ejemplo tenemos las transaminasas y sinasas. S3 hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Actúan en la digestión de los alimentos previamente a otras fases de su degradación. La palabra hidrólisis se deriva de hidro, agua, y lisis, disolución. Ejemplos: glucosidasas, lipasas y esterasas. S4 liasas. Catalizan reacciones en las que se eliminan o adicionan grupos H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace, u otras reacciones que implican un reacomodo de electrones, por ejemplo, las descarboxilasas. S5 isomerasas. Actúan sobre determinadas moléculas obteniendo o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición, es decir, catalizan la racemización y cambios de posición de un grupo en determinada molécula obteniendo formas isoméricas. Suelen actuar en procesos de interconversión, por ejemplo, las epimerasas. S6 ligasas. Catalizan la degradación o síntesis de los enlaces denominados fuertes mediante el acoplamiento a moléculas de alto valor energético como el ATP, como por ejemplo las sintetasas o carboxilasas. S7 translocasas. Son proteínas integrales de membrana que transfieren un sustrato desde el lado 1 al lado 2 de una membrana y se subdividen en 4 subclases de acuerdo con la fuerza que impulsa la reacción de transferencia. Por ejemplo, el citocromo C oxidasa. La regulación alostérica es cualquier forma de regulación donde la molécula reguladora, un activador o un inhibidor se une a una enzima en algún lugar diferente al sitio activo. El lugar de unión del regulador se conoce como sitio alostérico. Cuando una molécula reguladora se une al sitio alostérico de una enzima, generalmente por interacciones no covalentes, se produce un cambio conformacional en el sitio activo de la enzima, lo que afecta la unión al sustrato y las velocidades de reacción. La regulación alostérica de la actividad enzimática puede ser positiva, aumentando las velocidades de reacción, o negativa, disminuyendo la velocidad de reacción. Cuando una enzima se une a un regulador negativo o inhibidor, sufrirá un cambio en el sitio activo de una manera que impide la unión del sustrato, disminuyendo así la velocidad de reacción. Los reguladores positivos, los activadores, se unen a sitios alostéricos y provocan cambios conformacionales que abren un sitio activo para promover la unión al sustrato, permitiendo la catálisis o aumentando la velocidad de reacción. Hay inhibidores competitivos y los no competitivos. Un inhibidor puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato, por ejemplo al pegarse al sitio activo. Esto se conoce como inhibición competitiva.
porque el inhibidor compite con el sustrato por la enzima, es decir, solo el inhibidor o bien el sustrato puede estar unido a la enzima en un momento dado. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega a otro sitio y evita que la enzima haga su función. Se dice que esta inhibición es no competitiva porque el inhibidor y el sustrato pueden estar unidos a la enzima al mismo tiempo. Puede diferenciar entre un inhibidor competitivo y uno no competitivo por la forma como afectan la actividad de una enzima a diferentes concentraciones del sustrato. Si un inhibidor es competitivo, disminuirá la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, pero si hay mucho sustrato, este ganará. Es decir, la enzima de cualquier forma puede alcanzar la velocidad máxima de reacción siempre que haya suficiente sustrato. En este caso, casi todos los sitios activos de casi todas las moléculas de enzima estarán ocupadas por el sustrato en lugar del inhibidor. Si un inhibidor es no competitivo, la reacción catalizada por la enzima jamás llegará a su velocidad de reacción máxima normal, incluso en presencia de mucho sustrato. Esto se debe a que las moléculas de enzima que están unidas al inhibidor no competitivo están envenenadas y no pueden hacer su función independientemente de la cantidad disponible de sustrato. Bueno, esto sería todo por mi videoexamen. Gracias por la atención.